Cordial saludo, soy Carlos Andrés Hernández Aranzazo, estudiante de la especialización en gestión pública de la UNAD, y el presente producto hace parte de la evidencia final de la etapa de conclusión del curso Participación Ciudadana. Bien, en primer lugar abordamos el concepto de participación ciudadana desde su contexto histórico y pues allí pudimos, por ejemplo, establecer que la participación ciudadana como una característica de la democracia en Occidente pues tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Sin embargo, podemos analizar que esa democracia en la antigua Grecia era una democracia insípida, ya que no permitía la inclusión de la mayoría de la población, es decir, las decisiones se tomaban siempre en un círculo que excluía a las personas pobres, a las mujeres y por supuesto a los esclavos y a los extranjeros. Es decir que esa participación, esa democracia, esa representación del pueblo estaba en unos pocos que prácticamente eran ciudadanos con algunas, digámoslo, ventajas dentro de la sociedad, como por ejemplo el tener dinero o tener ciertas posiciones dentro de la sociedad. Bueno, luego podemos analizar que ese tipo de participación se da también en la antigua Roma, en el Imperio Romano, en la cultura romana, muy consecuente con lo que sucedía en Grecia. Y luego ya vemos las nacientes naciones europeas que se presenta durante la Edad Media, sobre todo una ausencia de la participación de la democracia, como quiera que lo que se imponen son unos regímenes monárquicos, y posteriormente ya en la Europa moderna, en muchas partes de la Europa moderna se dan unos autoritarismos, unos totalitarismos, es decir, una ausencia de la democracia, en la cual el poder era asumido por el gobierno de turno. Para hablar ya de la contemporaneidad del término de participación ciudadana, pudimos abordar los mecanismos de participación que a partir de la Constitución de 1991 se empiezan a garantizar en nuestro Estado colombiano. Sin embargo, un análisis que se hacía en la transversalidad del curso era que, a pesar de que habían unas garantías normativas, en la práctica todavía Colombia está en una etapa inicial, como quiera que la efectividad, que es lo que más se critica dentro de la participación ciudadana, la efectividad, digamos que no es muy visible. Es decir, que de igual manera las decisiones se siguen tomando en unos círculos pequeños de representación que tienen marcados intereses económicos y políticos, y entonces terminan no representando al pueblo. De todas maneras, la Constitución y las normas son garantistas en el sentido en el que el ciudadano colombiano puede acceder a una participación más activa, y basta con lo que proponíamos en la etapa final del curso con la ruta: capacitarnos, conocer los mecanismos de participación, hacer uso de las tecnologías en la era digital, las tecnologías que nos ofrecen digitalmente el internet y todo esto, para que podamos tener un empoderamiento en esa participación ciudadana, y que realmente nuestras posturas, nuestras opiniones, nuestros proyectos puedan, digamos, calar en lo que es un proyecto de desarrollo, en un plan de gobierno o en una política pública. Básicamente pues es eso. La crítica que se hace a la participación es, por una parte, que los ciudadanos parece que son muy apáticos a ejercer ese derecho,
y por otra parte que el Estado debe permitir las herramientas necesarias para que se garantice una participación efectiva. Muchas gracias.